Me llamo Elia Serrano y tengo 29 años. Siempre ha sido nuestra mayor decepción, dijo mi madre mientras me empujaba un bolígrafo sobre la mesa para que firmara la renuncia a la herencia delante de 12 familiares. Eso fue hace 3 años. Esa tarde, me fui de casa de mis padres sin nada. Sin dinero, sin familia, sin red de seguridad. Mi hermana Victoria se lo quedó todo. El patrimonio valorado en 4 millones de euros, el apartamento en la playa, las carteras de inversión. Mi padre ni siquiera me miró cuando me fui. Lo que ninguno de ellos sabía, ni mi madre, ni mi padre, ni mi perfecta hermana, era lo que una llamada entre 2 abogados revelaría 3 años después. Y cuando mi padre finalmente escuchó esa cifra, no paraba de repetir 2 palabras, como si todo su mundo acabara de ponerse patas arriba. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para dar a me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde me escuchas. Ahora, déjame llevarte de vuelta a una tarde de domingo de marzo, el día en que mi familia se sentó y borró mi existencia. La llamada llegó un miércoles por la noche. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi estudio en Salamanca, rodeada de muestras de tela y planos para la renovación del salón de un cliente. Mi primer proyecto en solitario, por 800 euros. Estaba orgullosa de él. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Reunión familiar este domingo. No llegues tarde. Sin explicaciones, sin calidez, solo una orden. Casi no voy. Había algo diferente en su tono, más cortante de lo habitual, ensayado, pero era mi familia. Y a pesar de todo, cuando llamaban, yo iba. Ese siempre fue mi problema. El domingo por la mañana, conduje las 3 horas desde Salamanca hasta la provincia de Madrid. La lluvia de marzo no había cesado en días. Y los limpiaparabrisas mantenían un ritmo constante que no podía ignorar. Cuando giré en la calle del Robledal, la casa apareció entre la niebla gris. Fachada de piedra, contraventanas negras. Del tipo que parece construido para impresionar. Crecí aquí. Pero nunca se sintió mío. Dentro, 12 personas ya estaban sentadas alrededor de la mesa del comedor. Mi abuela Rosario. Más cerca de la ventana, con las manos cruzadas en el regazo. A su lado, mi tío Roberto, con la mandíbula apretada. Mi tía Juana, 3 primos, todos vestidos como si fuera un evento formal. A la cabecera de la mesa estaba el señor Montero, el abogado de patrimonio de mis padres, con el pelo plateado y gafas de leer en una cadena, una gruesa cartera de cuero abierta frente a él. Mi padre, Ricardo, estaba de pie detrás de su silla, con los brazos cruzados. No me saludó. Mi madre, Patricia, me indicó un asiento vacío al final, el único que quedaba. Y allí, a la derecha de mi padre, estaba Victoria. Mi hermana, con una chaqueta de tweed impecable y pendientes de perlas. Ella tampoco me miró, pero su postura lo decía todo. Sabía lo que venía. Sobre la mesa, frente a mi silla vacía, vi un único documento, mi nombre impreso en la parte superior. Antes de que pudiera leerlo, mi padre se aclaró la garganta. Siéntate, Elia. Esto no llevará mucho tiempo. Me senté. La silla estaba fría. Mi padre no perdió el tiempo. Hizo un gesto con la cabeza al señor Montero, quien abrió la cartera de cuero, y comenzó a leer en un tono legal, monótono y sin emociones. La totalidad del patrimonio se transfería a Victoria Ann Serrano. El chalet de la calle del Robledal, el apartamento de verano en Marbella, las carteras de inversión, el fondo fiduciario establecido por mi abuelo. Un valor total estimado de 4 millones de euros. Cada céntimo, cada pared, cada recuerdo que debería haber sido compartido. El nombre de Victoria estaba en cada línea. El mío no estaba en ninguna parte. Miré a mi padre. ¿Y yo? No respondió. Se ajustó un gemelo y fijó la mirada en un punto justo por encima de mi hombro. Mi madre rompió el silencio. Había estado esperando esto. Siempre has sido nuestra mayor decepción. Lo dijo como si estuviera leyendo una lista de la compra. Tranquila. Firme. No vamos a fingir más. La habitación no se movió.
La abuela Rosario se miró las manos. Mi tío Roberto se removió en su asiento pero no dijo nada. Mi tía Juana paseó la mirada por la mesa. Mis primos evitaron mis ojos como si ya hubiera dejado de existir. Victoria permaneció inmóvil. No dijo nada, pero lo vi. Un ligero tirón en la comisura de sus labios. No era exactamente una sonrisa. Casi. El señor Montero se aclaró la garganta. Acercó el documento hacia mí. Una renuncia a la herencia. Ya tenía marcadores indicando dónde firmar. Necesitamos tu firma para finalizarlo. Miré el bolígrafo. Miré a mi madre. Su barbilla estaba ligeramente levantada. Me estaba retando a montar una escena. Cogí el bolígrafo. Mi mano estaba firme. Eso incluso me sorprendió a mí. Chi oído. Firmé. Me levanté antes de que la tinta se secara. Nadie me detuvo. Nadie dijo: espera. Nadie preguntó: ¿estás bien? La habitación pareció exhalar un suspiro colectivo cuando me alejé de la mesa, no de alivio, sino de la comprensión compartida de que la parte desagradable, para ellos, había terminado. Caminé por el pasillo hacia la puerta principal. El eco de mis pasos en el suelo de madera. A mi izquierda, la pared de la galería. La había pasado 1000 veces. 3 fotos enmarcadas. La graduación de Derecho de Victoria. Ella recibiendo un premio del decano. Ella entre mis padres en un balcón en Roma. Marcos de plata perfectamente dispuestos. Ninguna foto mía. Abrí la puerta principal. Seguía lloviendo. Mi teléfono vibró antes de llegar al coche. Un mensaje de Victoria. Nada personal. Vale. Son negocios. Me quedé mirándolo durante 10 segundos, luego lo borré. El viaje de vuelta a Salamanca duró 3 horas. Llevaba 20 minutos cuando me detuve en el Arsén. Aparqué al lado de la A6, apagué el motor y me quedé allí. Los coches pasaban zumbando. La lluvia golpeaba el techo. No lloré. No grité. Simplement me senté y lo afronté. La sensación de ser eliminada de tu propia familia. Como una línea en una hoja de cálculo. 40 minutos. Luego volví a arrancar el coche. Cuando llegué a casa, el apartamento estaba exactamente como lo había dejado. Muestras de tela por el suelo, planos del cliente pegados en la pared. Un cuenco de cereales del desayuno en la encimera. Revisé mi cuenta bancaria. 3.200 euros. Sin familia, sin pareja, sin nadie a quien llamar. Esa noche, me senté en el suelo de la cocina e hice una lista. No de lo que había perdido, sino de lo que todavía tenía. Era una lista corta, pero era mía. El primer cliente canceló el martes. Hola, Elia. Hemos decidido tomar otro rumbo. Buena suerte. Sin explicaciones. Envié una respuesta educada y lo dejé pasar. Esas cosas pasan. La segunda cancelación llegó 4 días después. Esta dolió más. Era un proyecto de reforma integral de cocina. 3 semanas de planificación, mediciones hechas. La propietaria llamó en lugar de enviar un correo electrónico. Hemos oído que estás pasando por algunos problemas personales, dijo con cautela. Creemos que sería mejor trabajar con alguien más estable en este momento. Le pregunté quién se lo había dicho. Dudó. Preferiría no decirlo. Un frío se instaló en mi estómago. 2 cancelaciones en una semana. Ambas con un lenguaje que sonaba guionizado. Ambas por razones que no tenían nada que ver con mi trabajo. Acepté trabajos pequeños. Un lavado de cara a un salón de un piso de alquiler. 800 euros. Una consulta de color para una pareja en Carvajosa de la Sagrada. 200 euros. Cené cereales 3 noches a la semana. No porque estuviera romantizando la lucha, sino porque una caja de cereales costaba 3,49 euros. Tocar fondo no es dramático. Es silencioso. Es dividir una caja de pasta en 3 comidas y llamarlo ser frugal. En la tercera semana, intenté recurrir al único salvavidas que me quedaba en la familia. Mi tío Roberto, el hermano pequeño de mi padre, siempre había sido más amable. Una vez me dijo que mi sentido del color le recordaba a la abuela Rosario. Elia, te quiero, dijo por teléfono.
Pero no me metas en medio de esto. Colgó y entendí que no había un término medio. Estaba la familia Serrano, y estaba yo. Dos entidades separadas. Esa noche, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Alguien que pedía una consulta de diseño para un ático en Madrid. Un presupuesto considerable. Casi lo borro. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero no lo hice. La verdad me encontró en una cafetería de la calle Mayor. Era un sábado por la mañana, unas 6 semanas después de la reunión. Estaba revisando bocetos para la remodelación de un baño. Mi único proyecto restante. Cuando una mujer se acercó a mi mesa. Clara Durán, una antigua clienta. Le había rediseñado su despacho en casa el otoño anterior. Elia, me pareció que eras tú. Se sentó sin preguntar. Su cara tenía una expresión extraña. Medio disculpa, medio curiosidad. Tengo que preguntarte algo. ¿Sigues en el negocio del diseño? Por supuesto. ¿Por qué? Removió su café lentamente. Porque tu hermana me dijo que ya no lo estabas. Las palabras me golpearon como una bofetada. Victoria te llamó. No directamente. Lo mencionó en una cena. Dijo que te habías retirado del negocio. Que estabas pasando por un momento difícil. Clara hizo una pausa, mirándome como si estuviera sopesando cuánto compartir. También dio a entender que te habían repudiado por razones que no podía especificar. Lo hizo sonar. Serio, Elia, como si fuera legal. Dejé el lápiz. Me temblaban las manos. Esta vez no era tristeza, era algo más duro. Dijo por qué. No. Y eso es lo que lo hizo peor. Lo dejó abierto. La gente rellena los huecos. Ahora lo entendía. Las cancelaciones, la distancia repentina. Victoria no solo se había llevado mi herencia. Estaba salando la tierra detrás de mí. Silenciosamente, hábilmente, con negación plausible. Sin huellas, solo susurros en cenas. Quería llamarla. Quería gritar. En lugar de eso, le di las gracias a Clara. Me terminé el café y tomé una decisión allí mismo, sentada en esa mesa con mi café con leche de 6,50 € y mi cartera de clientes destruida. No me enfrentaría a Victoria. No suplicaría a mis padres. Reconstruiría en otro lugar. Un lugar donde no pudiera alcanzarme. 3 meses después de la reunión, rompí mi propia regla y llamé a mi madre. No para suplicar, no para llorar. Necesitaba una respuesta. Contestó al tercer tono. Elia. No era una pregunta, ni un saludo, solo un reconocimiento de mi existencia. Planeaste esto, silencio. La reunión, las 12 personas, el señor Montero, todo. ¿Estaba planeado? Hicimos lo que era mejor para la familia. ¿Para la familia o para Victoria? Victoria nunca nos ha dado motivos para preocuparnos. Yo tampoco os di nunca ninguno. El silencio fue más largo esta vez. Oía su respiración. Oía el goteo del grifo de la cocina. El que mi padre llevaba 7 años diciendo que iba a arreglar. Es curioso los detalles que recuerdas mientras tu madre debate si ser honesta contigo. Elia, su voz se suavizó, pero era la suavidad de alguien que explica algo a un niño. Si nos hubieras escuchado desde el principio, si hubieras ido a la facultad de Derecho, o al menos hubieras conseguido un trabajo decente, nada de esto habría pasado. Tú elegiste esto. Ahí estaba el quid de la cuestión. En el mundo de Patricia Serrano. La obediencia equivalía al amor. Yo había desobedecido. Por lo que no era elegible. No vuelvas a llamar a este número. No seas dramática. No estoy siendo dramática, mamá. Estoy siendo clara. Colgué y cumplí mi palabra. Ni llamadas, ni mensajes, ni correos, ni SMS. Ni el siguiente. El silencio entre nosotras se convirtió en un muro. Y cada día que no cogía el teléfono, ese muro crecía un poco más. Ya no estaba enfadada. Eso es lo que nadie te dice sobre cortar lazos. La ira eventualmente se agota y todo lo que queda es el silencio. Una quietud terrible y constante que suena mucho a libertad. 4 meses después, llegó el primer correo de Victoria. Asunto, pensando en ti. Era largo,
cuidadosamente redactado y lleno de falsa preocupación. Quiero que sepas que no tuve nada que ver en su decisión. Mamá y papá actuaron por su cuenta. Intenté disuadirlos, pero ya sabes cómo es papá. Espero que estés bien. Me preocupo por ti. Lo leí 2 veces. No porque fuera convincente, sino por lo poco que lo era. Cada frase estaba construida como un alegato legal. Sin admisión, sin detalles, sin responsabilidad. Este correo no era para mí. Era un seguro. Si las cosas alguna vez se torcían, Victoria podía señalarlo y decir: mira, yo me acerqué. Fui la hermana preocupada. No respondí. 2 semanas después, un segundo correo. Más corto, más directo. He oído que tienes problemas económicos. Si necesitas ayuda, estoy aquí. No tienes que pasar por esto sola. Solo tienes que pedirlo. Solo tienes que pedirlo. Las 2 palabras más cargadas del idioma cuando vienen de la persona que te tiene el pie en el cuello. Lo leí una vez y cerré el portátil. Pero algo me detuvo. Un pequeño instinto. Del tipo que se aloja en el cerebro reptiliano donde se toman las decisiones de supervivencia. Volví a abrir el portátil. Creé una nueva carpeta en mi bandeja de entrada. La llamé simplemente B. Arrastré ambos correos a ella. No sabía qué iba a hacer con ellos. Ni siquiera sabía si importaban. Pero mi instinto me dijo que empezara un registro. Victoria era meticulosa. Planeaba con 3 movimientos de antelación. Si enviaba correos tan pulidos, estaba construyendo una narrativa, y yo también debería hacerlo. La amabilidad de Victoria siempre venía con letra pequeña. Simplemente nunca se me había ocurrido leerla antes. El ático de Madrid lo cambió todo. El misterioso correo de la 3ª semana resultó ser de una mujer llamada Marta Robles, de 62 años, hecha a sí misma, dueña de una cartera de propiedades comerciales en Madrid y Andalucía. Ojos agudos, 3 anillos de plata en 3 dedos, un apretón de manos que decía que la habían subestimado toda su vida y que siempre disfrutaba demostrando que se equivocaban. Nos reunimos en el ático, planta 18, con vistas al Parque del Retiro. El espacio era un desastre. El inquilino anterior había destrozado la cocina y se había marchado. Las paredes estaban desnudas hasta el yeso, las tuberías expuestas. La mayoría de los diseñadores lo verían como un problema. Yo lo vi como una catedral. Marta me observó durante 40 minutos mientras recorría las habitaciones. No vendí. No persuadí. Simplemente me moví por el espacio. Tocando superficies. Midiendo los ángulos de la luz con la mano. Agachándome para comprobar las líneas de visión. Cuando terminé, estaba de pie en la puerta con los brazos cruzados y una sonrisa muy leve. Ves los espacios de forma diferente a cualquiera que haya conocido. El proyecto duró 5 meses. Presupuesto de 120.000 euros. Más dinero del que nunca había sido responsable. Dormí poco. Busqué materiales en desguaces y talleres artesanales. Cada elección fue intencionada. Cada rincón contaba una historia. Cuando estuvo terminado, Marta recorrió el ático acabado en silencio durante mucho tiempo. Luego se volvió hacia mí. Tengo 3 socios que necesitan a alguien como tú. En 2 meses, tenía 4 proyectos en marcha, proyectos reales, no lavados de cara de salones de 800 euros, sino rediseños de casas enteras con clientes que venían a mí por el nombre de Marta. Durante una cena, Marta mencionó algo que apenas registré en ese momento, pero que más tarde, mucho más tarde, se volvería increíblemente importante. Estoy expandiéndome hacia la hostelería de lujo. Si alguna vez quieres invertir tiempo, no dinero, me encantaría hablar contigo. No invierto en gente que necesita ser rescatada, me dijo. Invierto en gente que solo necesita una puerta. 8 meses después de la reunión familiar, me fui de Castilla y León. El proyecto de Hotel Boutique de Marta estaba en Granada, una ciudad enclavada en las montañas de Sierra Nevada que atraía a artistas, senderistas y gente que optaba por salirse del camino. Parecía el lugar perfecto para dejar de huir y empezar a construir. Metí mis cosas en el coche, un Honda Civic de 12 años con una abolladura en la puerta del copiloto, y conduje hacia el sur. Todo lo que poseía cabía en el maletero y en el asiento trasero. Muestras de tela,
una caja de libros, 3 plantas de interior que no pude abandonar. En Granada, alquilé un apartamento de un dormitorio encima de un taller de cerámica. El suelo crujía. La presión del agua era una sugerencia. Era perfecto. Constituí una sociedad limitada. Elegí el nombre con cuidado. Álamo Interiores. Ningún serrano a la vista. Un nuevo comienzo necesitaba un nuevo nombre. Marta y yo formalizamos nuestro acuerdo. Invirtió 150.000 euros en Álamo Interiores, no como caridad, sino como un acuerdo comercial con términos, beneficios y plazos. Yo me encargaba del diseño. Ella me conectaba con propietarios que buscaban renovar espacios comerciales. Los beneficios se dividían por porcentaje. Todo por escrito. Trabajaba 14 horas al día. Algunas noches me quedaba dormida en mi mesa de dibujo con un lápiz todavía en la mano. No revisaba las redes sociales. No llamaba a Madrid. El mundo del que venía se encogía un poco cada semana hasta que parecía algo que había visto en una película. Entonces, un martes por la mañana, mi teléfono vibró con un nombre que no había visto en años. Daniel Vega, un amigo de la universidad, ahora abogado inmobiliario en Sevilla. Vio Álamo Interiores en los registros mercantiles de Andalucía. ¿Eres tú? Elia Serrano dirigiendo una empresa de diseño de interiores. Enhorabuena. Por primera vez en 8 meses, tomamos un café. Sonreí sin pensar. Escribí una respuesta. Tú pones el sitio. Daniel Vega tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba. Alto, un poco desaliñado, del tipo que lleva un traje como si le estuviera haciendo un favor. Nos encontramos en una cafetería en el centro de Sevilla. Él pidió un café solo. Yo también. Algunas cosas no cambian. Nos pusimos al día. Llevaba 5 años ejerciendo derecho inmobiliario. Buenos clientes, trabajo estable. Preguntó por Álamo Interiores. Le conté lo básico. El hotel boutique, las reformas comerciales, la inversión de Marta. Escuchó atentamente. Como hacen los abogados. Luego le conté la parte que no le había contado a mucha gente. La reunión, la firma, los 12 familiares, las palabras de Patricia. Daniel dejó su taza. Su expresión cambió de amistosa a concentrada. Espera, tu hermana, Victoria Serrano, sí. De la provincia de Madrid, trabaja en un bufete en el Paseo de la Castellana. Esa misma. ¿Por qué? Se quedó en silencio un momento. Procesando algo. Su nombre apareció en una transacción que revisé la semana pasada. Un acuerdo comercial en el sur de España. Estaba en copia en una cadena de correos entre un broker y un grupo de gestión inmobiliaria. No tiene sentido. Victoria no se dedica a la inmobiliaria comercial. Eso pensé yo. Se inclinó hacia adelante. Elia, en esos correos, tu hermana les advertía sobre ti. Decía que no eras fiable, que la familia había cortado lazos contigo por serios problemas financieros. Usó tu nombre completo. El café sabía a ceniza. Les dijo que no trabajaran con nadie asociado con Elia Serrano. No dije nada. El ruido de la cafetería llenó el vacío. La máquina de café expreso. Risas. La lista de reproducción de alguien en altavoces baratos. Daniel me observó atentamente. No hagas nada todavía, dijo. Déjame investigar. Pero Elia, si esto es lo que creo que es, tu hermana no solo recibió un trato preferencial. Ha estado trabajando activamente en tu contra. Asentí. Mis manos estaban planas sobre la mesa, firmes. Pero por dentro, algo se estaba moviendo. Necesito pausar la historia aquí mismo porque este es el momento en que todo cambió. Si fueras yo, si acabaras de descubrir que tu propia hermana estaba saboteando sigilosamente tu reputación, haciéndote imposible reconstruir, ¿qué harías? ¿Te enfrentarías a ella, o seguirías construyendo en silencio? Deja tu respuesta en los comentarios. A para enfrentar, B para permanecer en silencio. Y si esta historia te está llegando, ese botón de suscripción está ahí mismo. Es gratis. Ayuda más de lo que crees. Bien, volvamos a ello, porque lo que pasó después, ni yo me lo esperaba. 18 meses después de irme de Madrid, Álamo Interiores completó su 12º proyecto.
Llevaba un registro del progreso en un cuaderno de cuero que Marta me regaló. Cada proyecto, cada cifra, 12 renovaciones, ingresos anuales, 2 millones de euros. Escribirlo todavía no parecía real. Marta y yo hicimos nuestra primera gran adquisición. Un edificio comercial abandonado en el sur de Granada. 3 plantas. Fachada de ladrillo, condenado por la ciudad 2 años antes. Todo el mundo decía que era un pozo sin fondo. Vimos otra cosa. Yo rediseñé el interior. Marta se encargó de los permisos y la zonificación. Invertimos 6 meses y todos los recursos que teníamos. Cuando terminamos, el edificio albergaba 4 locales comerciales de alta gama y 2 estudios de diseño. Beneficio neto después de la renovación. 340.000 euros. Mi nombre comenzó a aparecer en revistas de diseño regionales. Una mención en Casa y Diseño Granada. Una mención en un boletín inmobiliario de Sevilla. Pequeños reconocimientos, pero significaban mucho para alguien a quien le habían dicho que nunca llegaría a nada. Contraté a 3 empleados. Un jefe de proyecto, un asistente de diseño y un contable que me vigilaba como un halcón. Trabajábamos en un almacén reformado que olía a serrín y pintura fresca. Todavía conducía el Honda Civic. Todavía vivía en el apartamento de un dormitorio encima del taller de cerámica. Todavía comía en mi escritorio. El dinero crecía, pero mi vida seguía siendo deliberadamente simple. Entonces, una noche, durante una cena tailandesa en la cocina de Marta, dijo algo que hizo que mis palillos se detuvieran en el aire. Hay una parcela en la finca, en Madrid, acaba de salir al mercado. Es contigua a varias propiedades en esa zona de Pozuelo. Me miró a los ojos. Sabía lo que estaba diciendo. La finca linda con el barrio de mis padres. No parpadeé. Envíame la ficha. 3 años después del día en que firmé esos papeles, entré en la gala benéfica anual de la Asociación Inmobiliaria de Madrid en el Hotel Palace. Casi no vengo. Cuando Marta lo mencionó, 200 invitados. Traje de etiqueta, los grandes nombres del sector inmobiliario de la región, mi primera reacción fue decir que no. No estaba lista para estar en una sala llena de gente que podría conocer a mi familia, que podría haber escuchado la versión de Victoria de la historia. Pero Marta no me dejó esconderme. Eres mi socia, Elia. Te mereces estar en esa sala. Así que aquí estaba. Un vestido negro simple, sin joyas. El pelo liso y recogido. Parecía alguien que no tenía nada que demostrar. Y por primera vez, no era una actuación. El salón de baile estaba bañado en luz dorada. Champán en bandejas de plata. Un cuarteto de cuerda en la esquina. 200 cuerpos en smoking y vestidos de diseño. Se mezclaban bajo las lámparas de araña de cristal. Los vi antes de que ellos me vieran a mí. Mi padre, cerca de la barra, hablando con el señor Montero, el mismo abogado que me había pasado el documento hacía 3 años. Mi madre, en una mesa redonda con mi tía Juana, con la espalda recta y un collar de perlas que captaba la luz. Y, Victoria, estaba al otro lado de la sala, en una animada conversación con un grupo de hombres con corbatas caras, riendo, completamente en su elemento. Se me apretó el pecho. 3 años de silencio y mi cuerpo todavía reaccionaba como un sistema de alerta. Marta me puso una mano en el brazo. Respira. Respiré. Entonces Patricia giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron a través de 20 metros de suelo pulido. Su copa de champán se detuvo a medio camino de sus labios. Victoria notó la expresión de su madre. Siguió su mirada y me encontró. Durante un segundo completo, nadie se movió. Luego Marta caminó directamente hacia la mesa de los Serrano, y yo la seguí. Marta le tendió la mano al señor Montero como si fueran viejos colegas. Quizás lo eran. Gerardo, qué placer. Se giró suavemente, indicándome con un gesto de la mano. ¿Conoces a mi socia, Elia Serrano, la fuerza detrás de Álamo Interiores? Lo dijo con una voz clara, sin malicia, sin pullas, solo el tono natural de una mujer presentando a alguien de quien está orgullosa. Casi todo el mundo en las mesas de alrededor lo oyó. Ricardo se giró lentamente. Su rostro era una mezcla de reconocimiento, confusión y algo que no pude identificar.
Me miró como si fuera un fantasma que se había colado por la puerta equivocada. Patricia recuperó la compostura primero. Siempre lo hacía. Elia. Su sonrisa se encendió como un interruptor. Ensayada. Lista para la cámara. ¡Qué sorpresa! Estábamos preocupados por ti. Extendió la mano para coger la mía. La dejé. Un ligero apretón, luego la retiré. Gracias, mamá. Estoy bien. Victoria apareció al borde de la mesa. Me miraba como un jugador de ajedrez, observa un movimiento inesperado. Oímos que estabas decorando casas. Ladeó la cabeza, una pequeña sonrisa condescendiente. ¡Qué mono! La palabra mono aterrizó exactamente como ella quería, despectiva, minimizadora, pero Marta la oyó. Se volvió hacia Victoria con la calma autoritaria de alguien que ha lidiado con gente como ella durante 40 años. ¿Decorando? Álamo Interiores gestiona una cartera comercial de 6 millones de euros. Difícilmente lo llamaría decorar. Se hizo el silencio en la mesa. Un hombre junto al señor Montero bajó su vaso de whisky. Dos mujeres detrás de nosotras detuvieron su conversación. La sonrisa de Victoria no desapareció. Se congeló. Un socio de Victoria, un abogado inmobiliario que no reconocí, se inclinó hacia mí. Álamo Interiores. Ella es la dueña. Acabamos de contratarlos para nuestro proyecto en el distrito de Salamanca. El color desapareció del rostro de Victoria. Yo me quedé quieta. No había venido a demostrar nada. Había venido porque me habían invitado. Y en ese momento, fue suficiente. Una semana después de la gala, tuvo lugar la llamada. Yo no estaba allí. Daniel me lo contó después. Sentados uno frente al otro en su despacho de Sevilla. Un bloc de notas lleno entre nosotros. Esto es lo que pasó. La parcela de la finca, la que Marta y yo estábamos comprando, era contigua a la propiedad de los Serrano. El procedimiento estándar requería un estudio de límites y una verificación de títulos. Daniel, como mi abogado, contactó con el abogado de la propiedad contigua. Ese abogado era Gerardo Montero. Daniel llamó trámites profesionales. Identificó al comprador. Álamo Interiores. S. L. Propietaria y directora. Elia Serrano. Silencio en la línea. No un silencio educado. Un silencio largo y denso. Elia Serrano. El tono de Montero cambió. La misma Elia Serrano del caso de la herencia. La misma. Otro silencio. Daniel dijo que podía oír a Montero barajando papeles en su escritorio. Necesitaré verificar las finanzas del comprador para el cumplimiento estándar del acuerdo de límites. Por supuesto, dijo Daniel, enviaré un resumen. La cartera total de Álamo Interiores, incluyendo propiedades y activos comerciales, valorada aproximadamente en 9,4 millones de euros. Daniel me dijo que el silencio duró 15 segundos. 15 segundos completos. Lo sabía porque los contó. Luego Montero dijo, muy bajo, necesito contactar a mi cliente. Eso fue todo. Sin comentarios, sin preguntas, solo el sonido de un hombre reevaluando todo lo que creía saber sobre una familia a la que había servido durante 20 años. Daniel dejó su bolígrafo y me miró desde el otro lado del escritorio. No dijo ni una palabra durante unos buenos 15 segundos. Elia. Eso es mucho tiempo para un abogado. Asentí. Mis manos estaban en mi regazo. Mi corazón latía de forma constante. Pero en lo profundo de mi pecho, detrás de la calma y la profesionalidad y los 3 años de silencio, algo exhaló. Gerardo Montero llamó a Ricardo Serrano esa tarde. Los detalles los supe más tarde, a través de Daniel, a través de documentos, a través de la versión que finalmente me llegó, quisiera o no. Pero esto es lo que sucedió en el despacho del chalet de la calle del Robledal. A puerta cerrada de caoba en un martes cualquiera. Montero fue directo. Una transacción inmobiliaria con el comprador de la parcela contigua, Álamo Interiores, propiedad y dirigida por Elia Serrano. Patrimonio neto combinado de aproximadamente 9,4 millones de euros. Ricardo guardó silencio durante un largo rato. Eso es imposible. Montero repitió la cifra, verificó la documentación,
Señaló que no había fondos de la familia Serrano en la estructura de capital de la empresa. Ella lo construyó sola. Según todos los registros que he revisado, sí. Es imposible, dijo Ricardo de nuevo, más bajo, como si la palabra fuera lo único a lo que podía aferrarse. Es imposible. Patricia estaba en la habitación. Estaba sentada en el sillón junto a la ventana, escuchando por el altavoz. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus manos apretaban una servilleta de lino en la mesita con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. En el salón, Victoria hablaba por teléfono con una amiga. Su voz se oía a través de la pared, tensa. Urgente. ¿Qué sabes de Álamo Interiores, una empresa de Andalucía? ¿Has oído hablar de ella? Ricardo colgó el teléfono. Se quedó mirando la pared donde colgaban las 3 fotos de Victoria en marcos de plata. Luego miró el espacio vacío al lado, donde nunca había habido una foto de Elia. Quiero llamarla. La respuesta de Montero fue suave pero firme. A través de su abogado, Ricardo. Ahora tiene abogado. Todo se hace según el protocolo. Ricardo asintió lentamente. Y en ese asentimiento, algo se rompió para siempre. Su hija tenía abogado por su culpa. Los correos electrónicos salieron a la luz esa misma semana, y cambiaron las reglas del juego. Daniel estaba finalizando la diligencia debida para la compra de la finca. Búsquedas de títulos, gravámenes, historial de transacciones de las parcelas circundantes. Rutinario, aburrido. El tipo de papeleo que hace que los licenciados en Derecho se cuestionen sus elecciones de vida. Pero enterrado en una cadena de correspondencia entre una correduría regional y una empresa de gestión inmobiliaria, Daniel encontró algo completamente fuera de lo común. Un correo electrónico de Victoria Serrano enviado 14 meses antes a un broker comercial llamado Pablo Erickson. El asunto, nota, confidential. En el cuerpo del correo, Victoria expresaba su preocupación por una mujer llamada Elia Serrano que podría estar acercándose a empresas en el mercado del sur de España. Me describía como financieramente irresponsable. Afirmaba que había sido repudiada por la familia por graves problemas de confianza. Aconsejaba a Erickson que fuera cauteloso con cualquiera asociado con ese nombre. Había 3 correos más en la cadena. Diferentes destinatarios. Mismo lenguaje. El mismo fraseo cuidadosamente destructivo. Victoria nunca decía nada abiertamente falso. Insinuaba. Sugería. Dejaba que el lector imaginara la peor versión de la historia. Era sutil. Era calculado. Y en España, se llama interferencia dolosa en las relaciones comerciales. Daniel me reenvió la cadena. La leí una vez, sentada en mi escritorio en Granada, con la luz de la montaña entrando por la ventana. No grité. No lloré. Cerré el portátil, y me quedé con ello durante 1 hora. Luego lo abrí, y llamé a Daniel. Es suficiente. Más que suficiente. ¿Desde cuándo lo sabías? Los encontré hace 2 días. Quería tenerlo todo bien atado antes de decírtelo. Asentí, aunque él no podía verme. Guárdalos, le dije. Decidiré cuando estoy lista. No los usaré por ir. Los usaré sino para. Permíteme pausar la historia por un momento porque hemos llegado a un punto de inflexión, y quiero tu opinión. Elia tiene la prueba. Tiene el dinero. Tiene todo el derecho legal de llevar esto a los tribunales. Pero la pregunta es, si fueras ella, ¿demandarías a tu propia hermana o te alejarías y dejarías que tu éxito hablara por sí mismo? A para demandar, B para alejarse. Házmelo saber en los comentarios. He estado leyendo todos hasta ahora, y no voy a parar. Volvamos a ello, porque la decisión de Elia no es la que esperas. 2 días después, Daniel recibió una llamada. El señor Montero, en nombre de Ricardo Serrano. Tono formal, palabras cuidadosas. Mi cliente desea concertar una reunión con la señora Serrano. Una conversación familiar. Daniel me preguntó. Lo pensé durante un día. Me senté con ello de la manera en que había aprendido a sentarme con cada decisión difícil en los últimos 3 años, sin prisas, sin reaccionar, sin dejar que mi antiguo yo tomara el volante. Luego le dije a Daniel. No, si mi padre tiene algo que decir, puede escribirlo. Ricardo escribió.
La carta llegó al despacho de Montero en papel de carta personal. No con membrete legal. Su letra. Elia, estoy inmensamente orgulloso de lo que has conseguido. No tenía ni idea. Quiero verte. Tenemos que hablar. Podemos hablar. La leí en la mesa de mi cocina. La leí de nuevo de pie junto a la ventana. La leí por tercera vez sentada en el suelo. Como la noche en que todo se vino abajo. Estoy orgulloso de ti. Por supuesto que lo estaba, ahora que mi nombre tenía una cifra adjunta. 9,4 millones de euros era validación. Pero, ¿dónde estaba esta carta cuando ganaba 800 euros por proyecto? ¿Dónde estaba este orgullo cuando cenaba cereales? Cuando no podía retener a un cliente porque su otra hija estaba envenenando cada pozo en un radio de 3 provincias. Le dicté mi respuesta a Daniel. La envió a través de Montero. Gracias, papá. Pero no necesito un orgullo que llega con 3 años de retraso. Construí mi vida sin él. Seguiré viviendo sin él. Una semana después, Ricardo envió una segunda carta. 2 palabras. La tinta ligeramente corrida como si su mano temblara. Lo siento. La leí. La doblé. La puse en un cajón. No respondí. No demandé a Victoria. Quiero ser clara al respecto. No porque la perdonara. Aún no. Sino porque una demanda convierte mi vida en una exposición judicial, y había pasado 3 años reclamándola. No se la iba a entregar a nadie más. En su lugar, Daniel redactó una carta de cese y desistimiento. Tenía 5 páginas, precisa y pesada. Describía 4 casos específicos de difamación. Adjuntaba las cadenas de correos. Citaba la jurisprudencia pertinente del Código Civil sobre la interferencia en relaciones comerciales. Y terminaba con una única y clara declaración. Si Victoria Serrano continuaba difundiendo información falsa o engañosa sobre Elia Serrano o Álamo Interiores, S.L., se iniciarían procedimientos legales sin más aviso. Daniel envió el burofax al despacho de Victoria en el bufete de abogados de Madrid. Lo recibió un jueves por la mañana. Lo sé porque Daniel recibió la confirmación de entrega a las 10:14 a.m. A las 10:32 a.m. Victoria llamó a Patricia. Los detalles los supe más tarde, a través de la red de contactos que Daniel había mantenido silenciosamente con sus contactos en el mundo legal madrileño. Las noticias viajan rápido en círculos profesionales pequeños, especialmente cuando un abogado recibe un burofax de cese y desistimiento en su propio bufete. Tiene los correos. Me dijeron que la voz de Victoria era plana, controlada, pero rápida. El tipo de voz que se usa cuando se está calculando el daño. Tiene todo lo que envié. ¿Qué correos? Preguntó Patricia. Todos ellos. Los que envié a los brokers, a las gestoras, sobre Elia. Un largo silencio. Nos encargaremos de esto. Patricia lo dijo con el mismo tono que había usado 3 años antes en la mesa del comedor. Pero no tenía el mismo peso ahora. Había una grieta en él. Esa noche, Victoria me llamó directamente. La primera vez en 3 años. Vi su nombre aparecer en la pantalla. Rechacé la llamada. No porque tuviera miedo, sino porque ya no quedaba nada que decir. Los correos salieron a la luz de todos modos. Yo nunca los filtré, nunca los publiqué, nunca los mencioné a nadie más que a Daniel y a Marta. Pero el burofax llegó al bufete de Victoria durante el horario laboral. Un administrativo gestionó la entrega. Un socio director vio la portada como parte del procedimiento estándar de gestión de riesgos. En una semana, 2 socios senior del bufete de Victoria sabían que había utilizado canales profesionales para difamar a su propia hermana. En 2 semanas, el socio director tuvo una conversación privada con Victoria. No fue despedida, pero fue reasignada. De transacciones comerciales de cara al cliente a revisión de cumplimiento interno. Un despacho sin ventanas, sin comidas con clientes, sin eventos de networking. En los círculos legales madrileños, la historia se extendió como lo hacen todos los rumores profesionales. No con fuegos artificiales, sino con miradas de reojo y eufemismos cuidadosamente elegidos. Una situación familiar difícil. Un problema de juicio. No es la persona que quieres que represente tus intereses.
La reputación de Victoria no se derrumbó de la noche a la mañana. Se erosionó, lenta, permanente, muy lentamente. Me enteré por Daniel, quien se enteró por colegas, quienes se enteraron por otros colegas. No lo celebré. No hay nada que celebrar al ver a alguien autodestruir su carrera con los correos que eligió enviar. Luego, una tarde, un número que no había visto en 3 años apareció en mi teléfono: tío Roberto, Elia. Su voz era más grave de lo que recordaba. Te debo una disculpa. ¿Por qué? Por ese día. Por la reunión. Debería haber dicho algo. Debería haberme levantado. Cerré los ojos. Gracias, tío Roberto. ¿Eso significa más de lo que crees ahora mismo? Preguntó si podía visitarme alguna vez. Le dije que Granada es preciosa en primavera. Cuando colgué, me quedé sentada durante mucho tiempo. Los correos se habían expuesto solos. No tuve que hacerlo yo. El chalet de la calle del Robledal se volvió más silencioso. Me llegaban fragmentos de lo que estaba pasando a través de mi tío Roberto, que empezó a llamarme cada 2 domingos. Mantenía la conversación ligera. El tiempo, su perro, una anécdota divertida sobre la abuela Rosario. Pero a veces, sin querer, dejaba escapar pequeños detalles. Ricardo había dejado de ir a su partida semanal de golf. Se sentaba en su despacho durante horas, las estanterías llenas de revistas de derecho que nunca volvería a abrir. Y en algún lugar de su escritorio, Roberto lo había visto, había una copia impresa, un artículo de revista sobre Álamo Interiores. Mi foto en la esquina. Ricardo lo había leído tantas veces que el papel estaba blando en los pliegues. Patricia mantenía las apariencias. En público, les contaba a sus amigas la historia que había estado contando durante 3 años. Elías siempre fue la difícil, especialmente ahora que tiene dinero. Todo el mundo quiere reescribir la historia. Lo decía en los brunches, en el club de lectura, en el mercado de agricultores los sábados. Pero Roberto me dijo que a altas horas de la noche la había oído llorar a través de la puerta del baño. No un llanto de actuación, del tipo que suena como si viniera de un lugar cuya existencia ni siquiera admitiría durante el día. Ricardo envió una tercera carta, manuscrita, como la segunda. Esta vez más larga. No te pido que vuelvas. Sé que he perdido ese derecho. Solo quiero que sepas que me equivoqué. Lo veo ahora. Te veo a ti. Sé que es demasiado tarde. La leí sentado en mi porche en Granada. Las montañas se estaban volviendo doradas. El aire olía a humo de leña y a lluvia. Lloré por primera vez en 3 años. Me dejé llorar. No por el dolor, sino por el dolor de conseguir algo que una vez necesitaste desesperadamente, mucho después de haber aprendido a vivir sin ello. Doblé la carta. La puse en el cajón con la otra. No respondí. Marta me lo contó un martes por la noche durante la cena, como si no fuera nada. Estábamos en su finca a las afueras de Granada. Había asado un pollo y abierto una botella de vino que había estado guardando para nada en particular. El fuego se había reducido a brasas. Su gato dormía en un sillón. Conocía a tu padre. Dejé el tenedor. No ahora, dijo. Hace 30 años, cuando empecé mi primera empresa. Ricardo Serrano era un joven abogado en Madrid. Brillante, ambicioso. Fue uno de mis primeros asesores legales. No dije nada. Era bueno en su trabajo, pero medía todo en cifras, ingresos, márgenes de beneficio. Si no se podía cuantificar, para él no existía. Hizo una pausa. Una vez me dijo que me faltaba visión. Que mi nicho en el sector inmobiliario de lujo nunca despegaría. Terminé nuestro contrato esa semana. 1 año después. Mi empresa había superado todas las proyecciones que él había hecho. Me miró desde el otro lado de la mesa con la calma que había aprendido a confiar por encima de todo. Cuando me contactaste por primera vez sobre el ático de Madrid, no tenía ni idea de quién eras. Te contraté porque tu portfolio era excepcional. Me di cuenta de que eras la hija de Ricardo más tarde, cuando me contaste lo de la reunión, y decidí que no iba a dejar que la historia se repitiera. Giró su copa de vino lentamente. No porque odie a tu padre. No lo hago.
sino porque sé lo que es que te menosprecie a alguien que solo puede ver el mundo a través de su propia y estrecha vara de medir. Me senté con eso durante mucho tiempo. Marta no me había rescatado. Me había reconocido. Había reconocido algo en mis ojos que había visto en su propio reflejo 30 años antes. De pie en el despacho de un joven abogado al que le dijeron que nunca sería suficiente. Gracias, le dije. No me des las gracias. Sigue construyendo. 6 meses después de la gala, se cerró la venta de la parcela de la finca. No construí una casa en ella. No construí nada para mí. En su lugar, la convertí en un espacio de coworking creativo. Estudios y salas de reuniones para jóvenes diseñadores. Artistas y arquitectos que empezaban. Que necesitaban una oportunidad. El tipo de espacio que desearía que hubiera existido para mí cuando dormía en el suelo de la cocina con 3.200 euros a mi nombre. Lo llamé Colectivo Álamo. Marta cortó la cinta en la inauguración. Esa misma semana, Victoria envió un último correo. Sé que me equivoqué. Sé que lo que hice estuvo mal. ¿Podemos hablar? Esta vez. Respondí. Me llevó 1 hora escribir 4 frases. Victoria. Te perdono. De verdad. Pero perdonarte no significa que te quiera de vuelta en mi vida. Te deseo lo mejor. Le di a enviar, y algo en mi pecho se liberó, algo que no sabía que todavía era tan pesado. 2 días después, sonó mi teléfono. Patricia. Casi no contesto, pero un instinto me dijo que esta conversación tenía que suceder. No por ella, por mí. Una última vez. Ya has demostrado lo que querías, dijo. Ahora vuelve a casa. Estaba de pie junto a la ventana de mi apartamento. Las montañas eran azules y profundas. Desde el taller de cerámica de abajo, sonaba una música suave en la radio. No estaba demostrando nada, mamá. Estaba construyendo mi vida. Y esta es mi casa ahora. Te quiero, mamá. Pero no puedo volver a ser la versión de mí misma que solo valoras cuando las cosas van bien. Se quedó en silencio. Oí su respiración. Y me pregunté si estaba llorando de nuevo, o si estaba furiosa, o si simplemente estaba sentada en el silencio de una casa demasiado grande para 2 personas que habían expulsado a la hija a la que no sabían cómo amar. Colgué suavemente. El hogar no es la casa que tus padres poseen. Es la que eliges para ti. Así que esa es mi historia. No la cuento para que odiéis a mi familia. Son humanos. Defectuosos, testarudos, a veces crueles, pero humanos. Mi padre fue criado para creer que el éxito solo tenía una forma y no supo reconocerlo cuando apareció con un rostro diferente. Mi madre creía que el amor era control. Y cuando lo perdió, perdió el lenguaje para expresarlo. Y mi hermana tenía miedo de que si yo triunfaba, toda su identidad, construida sobre ser la mejor, se desmoronaría. Se equivocaron, todos ellos. Pero no son monstruos. Son mi familia. Y eso es lo que lo hizo tan doloroso. Esto es lo que he aprendido. Y lo comparto no como un consejo, sino como algo que me recuerdo a mí misma. No necesitas el permiso de las personas que te descartaron para empezar de nuevo. Solo necesitas una puerta. A veces tienes que construir esa puerta tú misma. A veces alguien como Marta te la abre. De cualquier manera, esa puerta es tuya. Poner límites con la familia no es abandono. No es crueldad. Es la decisión de dejar de sangrar para la gente que se niega a darte una tirita. Hoy, Álamo Interiores tiene 14 empleados. Nuestra cartera supera los 10 millones de euros. Marta sigue siendo mi socia. Daniel sigue siendo mi abogado. Y cada mañana, me despierto en una casa que compré, en una ciudad que elegí, viviendo una vida que construí desde el suelo de una cocina y una lista de lo que todavía tenía. Ricardo todavía me escribe, todavía las leo. No he respondido. Quizás algún día lo haga. Quizás no. Es mi elección ahora. ¿Y si estás ahí fuera ahora mismo? Sentado en las secuelas de que te digan que no eres suficiente por las mismas personas que se suponía que debían creer en ti. Escúchame. La mejor venganza no es demostrar que se equivocan. Es construir una vida tan plena que su opinión ya no tenga cabida en ella. Y lo dejaré ahí. Si has llegado hasta aquí,
Muchas gracias. Significa más de lo que crees. Ahora quiero escuchar tu historia. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de tu familia para salvarte a ti mismo? ¿O estás en medio de esa decisión? Compártelo en los comentarios. Los leo todos. Y si quieres más historias como esta, echa un vistazo a la descripción. Hay otra esperándote allí. Nos vemos en la próxima.